Bueno, Cristóbal, la última sesión, ¿no? Terminamos con, bueno, un tema que yo creo que es infinito, inacabable, ¿no? Que es el de la autenticidad, ¿no? Y que, teniendo en consideración que Kierkegaard inaugura, se podría decir, ¿no? Esta idea de una filosofía de la autenticidad y que después vendrán personajes tan notables como Heidegger y Jaspers, entre otros, a referirse a lo mismo. Y claro, y ahí tú mencionaste la otra vez, a la pasada, se podría decir, diatriba, ¿no? de Adorno, con lo que él denomina la jerga de la autenticidad, y que justamente ahí sus principales blancos, como tú me señalabas, son Heidegger justamente y Jaspers, ¿no? Claro. Claro. Mira, por de pronto yo lo que diría es así que sencillo, ¿no? Adorno no en el blanco. ¿Ah? Porque, ¿cuál es el punto? Jaspers lo que más se preocupa de subrayar es que el sí mismo es inobjetivable, ¿no? Inidentificable, ¿no? ¿Cierto? No puedes clavar una bandera sobre él, porque entonces lo tergiversa, lo falsifica, lo mata, ¿no? Y Jaspers está insistiendo con eso, pero es como que mejor eso no lo leo. ¿Te fijas tú? Porque la teoría de Adorno únicamente funciona, por de pronto, porque él tiene como principal mira en su blanco a Heidegger, ¿no? Y como da la casualidad que Heidegger fue nazi, entonces claro, es bien fácil atacarlo por ese lado. Claro, porque entonces hay esa identidad y del sí mismo con lo ario. Pero resulta que, bueno, lamentablemente para Adorno, el propio Heidegger también, siguiendo en eso, sin citarlo suficientemente a Jaspers, ¿no? Va a insistir en lo mismo, ¿cierto? Que el sí mismo es inobjetivable, exactamente el mismo punto. Y eso, bueno, pese a que fuera nazi, ¿no? Lo cual, por supuesto, lo podemos considerar como un error filosófico, político, garrafal o lo que quieras, pero el mismo se preocupa de hacer esa depuración. Entonces, pero aún así, por lo que decíamos anteriormente, vaya que se justifica igual lo que hace Adorno, porque el sí mismo en esa cercanía con la pureza, ¿no? Y vaya, el papel más que dudoso que ha jugado la pureza a lo largo de la historia, pureza racial, ¿no? Entonces, que se traduce en xenofobia, en masacres, persecución, ¿no? En persecuciones, masacres, digo, ¿no? Y podemos hablar de cifras, pero estratosféricas, digamos, ¿no? de víctimas. Incluso hasta, no sé, que no me vaya a liquidar aquí un antropólogo, pero presumo que también en las culturas ancestrales. También, te fijas, porque, por ejemplo, ahí entre los toltecas, los olmecas, los mexicanos y qué sé yo, ¿no? Por poner como ejemplo, ¿no? También habían cuestiones ahí étnicas, siempre las hubo, ¿no? En ese sentido, claro, somos tributarios también de esas cosas de las culturas ancestrales, ¿no? El resadio que queda un poquito de eso, ¿no? Claro. Entonces, uno a partir de eso aprecia el libro Adorno, ¿no? Porque igual... Ahora, lo interesante es, por decirlo así, como ese libro está dentro de una obra mayor que se llama La formación de la ideología alemana. Entonces el argumento de él es de cómo esta jerga, es muy inteligente el argumento de Adorno, o sea, la autenticidad convertida en una jerga, ¿no? En un jargón, en alemán se llama jargón de Eigentlichkeit, ¿no? Entonces, como esta jerga condujo a todo el horror, Auschwitz, ¿no? En definitiva, y él, claro, se llama Theodor Wiesenthal, ¿no? Así que, claro, de origen judío, y bueno, eso también influye. O sea, con eso no quiero rebajar el argumento ni decir que influye porque él es de origen judío, no, porque es una cuestión así netamente filosófica. Bueno, y con Jasper ya asistimos inicialmente a este ser humano como proyección, ¿no? Y como posibilidad, claro. Que ya de alguna forma en Kierkegaard estaba anticipado con algo que mencionamos la otra vez,
que es la elección finalmente, ¿no? Claro. Y esa como también, uno incluso lo podría ver como la condena de elegir, la condena de escoger, ¿no? Que estamos de alguna forma... Claro, nos eso que gusta o ya no. está en Kierkegaard, que es como lo que después va a desarrollar también Sartre, ¿no? La condena a la libertad, ¿no? Eso ya es kierkegaardiano, ¿no? Entonces, efectivamente la elección, pero la elección bien pensada, y hay un libro de Kierkegaard que se llama Die Wahl, la elección, ¿no? Entonces, la elección es la elección del sí mismo, esa es la elección que vale, digamos, ¿no? Porque esa elección, y aquí se unen todos esos conceptos en Kierkegaard con el instante que se eterniza, porque en la medida que tú elegiste ese sí mismo, ¿no? Bueno, ahí se eternizó el instante y marcará todo el futuro rumbo de tu vida, ¿no? Es muy exquisito, es muy sutil y muy atractivo toda la filigrana del pensamiento kierkegaardiano, ¿no? Yo la asumo prácticamente a cabalidad, sí, en realidad del único que tomo bastante distancia es del homo viator que está detrás, digamos, ¿no? El cristianismo, ¿es cierto? Pese a que lo presenta una versión, por supuesto, muy atractiva, que, ¿no? Es como siguiendo la línea de Tertuliano, ¿cierto? Creo, porque es absurdo de alguna forma. Un poquito agonal, ¿no? Un cristianismo... Claro, o sea, ruptura entre Sí. razón y fe, ¿no? Sí. Pero bueno, entrando en Jaspers, ¿no? Con Jaspers se asumen estas tres vertientes que vienen de Kierkegaard, la filosofía de la autenticidad, todo el tema del temple, porque a su vez en Kierkegaard uno podría decir que ahí se engarce lo que permite que se constituya el sí mismo, ¿no? Es el temple anímico y afectivo, o sea, el sí mismo no se constituye a partir de nuestra pertenencia al concepto del humano. Pese a que también es universal, como analizamos, en el ser humano singular está el universal, ¿no? Entonces el papel que juega el temple, ¿no? ¿Ya? Y el temple como ligado al sí mismo y al mismo tiempo al ser humano singular, o sea, como el ser humano se ha singularizado y tiene que ser visto de aquí en adelante, ¿no? ¿Cierto? Desde esa singularidad única, exclusiva y irrepetible que es cada cual, ¿no? ¿Ya? Pese a que eso se justificaría más que nada en el sentido, como lo dice el propio Jaspers, ¿no? De lo que es el origen. Por ejemplo, cuando él habla del origen de la filosofía, el Ursprung, ¿no? El origen está no únicamente en el asombro, así como lo fue para Platón y Aristóteles, sino en la Erschütterung, la conmoción, o sea, algo que te toca hasta la médula, ¿no? Porque es la filosofía, y la filosofía comparte eso fuertemente con el arte y también va a agregar Jaspers con la religión, ¿no? Porque en estas tres vertientes, estos tres modos de habitar el mundo, ¿cierto? Filosofía, arte y religión o teología, ¿no? El cuestionamiento de lo que sea el mundo, ¿cierto? Y las condiciones actuales y qué sé yo, el momento que nos encontramos o lo que fuere, la sociedad en que vivimos, son radicales. Bueno, agreguemos también como, digamos, lo va a hacer en una perspectiva muy original, en realidad Nietzsche, digamos, ¿no? Que es la gran política, ¿eh? Pero tiene que ser la gran política, ¿eh? Independientemente de cómo Nietzsche haya entendido eso, ¿no? Porque esa es la política del superhombre, ¿eh? Pero eso lo va a adoptar, por ejemplo, Deleuze, y Deleuze justamente va a incluir también, digamos, ¿no? Junto con arte y filosofía, bueno, la política, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Ahí, bueno, la religión, la teología, ahí no va a entrar, pero, pero con Jaspers sí entra, ¿no? ¿No? Entonces, claro, es esa singularización que únicamente se consigue a partir de cómo estamos templados afectiva y anímicamente, que en Jaspers se va a presentar como Einstellungen, o sea, actitudes que forman una concepción de mundo, y por eso el texto maravilloso que es la psicología de las concepciones de mundo, ¿no? Y cómo esas actitudes pueden ser racional, activa, contemplativa, estética, mística, entusiástica, ¿no? Entonces ahí entra todo eso que está muy vinculado, digamos, ¿no? Como estamos templados, ¿no? ¿Ya?
¿te fijas? En el más amplio sentido, ¿no? Y claro, lo otro que entra también en forma decidida con Jaspers y con Heidegger, y que está hasta cierto punto como en ciernes, así en Kierkegaard, ¿no? Es el ser humano como posibilidad, ¿no? El poder ser. Pero eso ya diría que ya como más netamente jaspersiano y posteriormente heideggeriano, ¿no? El ser humano como posibilidad, o sea, lo dado en ti, que tú estés determinado por códigos, qué sé yo, económicos, jurídicos, sociales, políticos, eso es lo que él llama Dasein, ¿no? Pero tu ser es existenz, tu ser es, bueno, como él entiende esa existenz, ¿no? Es posibilidad, es poder ser, ¿no? ¿Cierto? Y tienes que asumirte como tal. Yo la verdad, el momento que comprendí esto dentro de mi formación filosófica, no sé, fue como que me hubieran dado cuerda igual que un juguete. Y me alcanza hasta la muerte, te digo con eso, ¿no? O sea, que yo en realidad soy posibilidad, yo soy un poder ser que se tiene que echar a robar. ¿Ah? Bueno, eso se emparenta muy bien con la idea de proyecto, ¿no? En el sentido de, como la misma palabra lo indica, ¿no? Proyectado, o sea, lanzado hacia adelante. ¿No? Claro, entonces, vaya que idea más potente, y por eso que da lugar, ¿no? a la filosofía de la existencia que está inaugurando Jaspers, y que agreguemos por otro lado que la filosofía de la existencia por de pronto tiene a su haber, diríamos, ¿no? Digamos, el llegar a la vida, ¿ah? el transformar significativamente la cultura. ¿Ah? En ese sentido es muy interesante, diría, el contraste entre estos filósofos existencialistas alemanes, ¿cierto? Jaspers y Heidegger, que son los que están fundando esto, aunque en realidad propiamente el fundador es Jaspers, ¿no? ¿Ya? Y los continuadores franceses, principalmente Sartre y Camus, porque con ellos el existencialismo, ¿no? llega a la cultura, cosa que los alemanes, muy asentados en el pensamiento filosófico, no se quedaron ahí, ¿no? Y muy bien que se hayan quedado ahí, porque entonces están todas las profundidades del pensamiento filosófico, ¿no? Pero vaya la genialidad del, por decirlo así, del esprit de finesse francés, ¿no? El espíritu de la fineza, ¿no? Que es, bueno, impregnar la cultura entera, porque fíjate tú que con Sartre, con Camus, qué sé yo, la pintura, el cine, el teatro, o sea, vaya, poderosísima la influencia como irradia, hasta en un Julio Cortázar, en fin, ¿no? Rayuela, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, con Jaspers por de pronto se baraja esa distinción, diríamos que sobre la base de esa distinción, ¿cierto? Se articula absolutamente su pensamiento, ¿no? Porque, digamos, somos Dasein, pero Existenz también, ¿no? Somos ambos, ¿ya? Ahora, el punto está que únicamente en el Dasein actuamos, entonces en Jaspers siempre se va a tratar de ese juego, que es de el sí mismo, que ante todo tú eliges. Ahora, inmediatamente uno tiene que ir cuestionando todas estas cosas como para entenderlas bien. ¿Cómo es eso que elegiste un sí mismo? ¿No? ¿En qué momento? Claro, ¿en qué momento? ¿No? ¿Habrá tenido lugar una cosa así? ¿No? Yo diría que sí, sobre todo en situaciones de amenaza. La ofensa, la humillación, el abuso. Entonces, tu sí mismo inmediatamente se despierta, ¿no? Entonces, por eso que inteligentemente Jaspers lo vincula bajo la influencia de la filosofía oriental, con el despertar, ¿no? Entonces, despierta la conciencia, el sí mismo, ¿no? Claro. Y claro, y enseguida, ya como despertó, bueno, te comienza a marcar. ¿No? Y puede llevar a todas las tergiversaciones que suponga un adorno, claro, por el que partimos, ¿cierto? Claro. En que Adorno pone ejemplos literarios que son maravillosos, ¿no? Muy propios ahí de la Segunda Guerra y el nazismo y todo lo más, aviadores, ¿no?
que te fijas tú, parte la flotilla de aviones de 60, ponte tú, pero vuelven 20, los otros cayeron. 40. Entonces, claro, se celebra ahí en el casino, los militares, digamos, ¿no? Por los héroes caídos, ¿no? O sea, siempre el civismo, la jerga, la autenticidad. Entonces nosotros que somos los que nos hemos salvado, entonces, brindando con copas de champaña, ¿no? A lo mejor incluso, ojalá siguiendo la tradición rusa, tirando las copas para atrás. En fin, bueno, tirando gorras al aire o lo que fuera, ¿no? ¿Ya? Entonces, te fijas tú, es muy atendible eso. Y en ese sentido es un gran aporte el hecho de que Heidegger distinga tan agudamente en Ser y Tiempo, cierta cuestión que a lo mejor no está tan clara en Jaspers, ¿no? Ese es un aporte realmente heideggeriano, que es el tema del uno, pues del C, y que es lo que va a corresponder al modo como él entiende la ambigüedad, que es uno de los modos de cerradura, junto con la Neugier, la avidez de novedades, ¿no? Y la Gerrere, que es la habladuría, ¿no? Esta es la Zweideutigkeit, la ambigüedad. Entonces, la ambigüedad es esa ambigüedad que hay en ti, entre un sí mismo, pero que es el sí mismo del se dice lo que se dice, claro, se hace lo que se hace, y que es el poder detrás de la cotidianidad. ¿No? Y un auténtico sí mismo que también está pujando en ti, diríamos con Jaspers está intentando como abrirse paso, claro, irrumpir, en fin, ¿no? Bajo todas las cortapisas que pueda haber, ¿no? ¿Te fijas? En ese sentido también en Jaspers, como no, obvio que el sí mismo está ligado al riesgo, a la osadía, ¿no? Tiene como algo heroico. Pero justo cuando ya decimos heroico, ¿no? Ya vienen los riesgos de tergiversación, digamos, ¿no? Que son los que atraviesan toda nuestra historia, ¿no? Porque así podemos, qué sé yo, terminar justificando la guerra. Matanza. Claro. Lo heroico. ¿Te fijas? O sea, por eso la necesidad de que detrás del Wert, volviendo a Nietzsche, hay Wertung, hay valoración, y la Wertung da lugar a la Entwertung, o sea, la desvalorización. O sea, lo valórico siempre hay que estarlo desvalorizando, porque si no te quedas con una máscara, una defecio horrible, y que puede ser más encima sanguinario, ¿eh? Lo heroico, la pureza que da lugar al ethnical cleansing, ¿no? Claro, la paz como paz armada, oro. La paz como paz armada, el becerro de oro en la historia uno podría ver también, o sea, y ahí Dios dice, no, este pueblo no entiende nada. Claro. También. Claro. Claro, ese planteamiento de Nietzsche es muy interesante, de que no hay una jerarquía entre las cosas, por eso que hay una inocencia al devenir, ¿no? En la acontecimiento. Pero sí está la jerarquía en el orden humano. Entonces, claro, ahí se entra inevitablemente, ¿no? Esto es lo puro, esto es lo impuro. Entonces ahí viene la Rangordnung, ¿no? Un tema que es muy fuerte en Nietzsche, eso, la Rangordnung, la jerarquía, ¿no? El término incluso en Nietzsche, en la voluntad de poder, crianza, ¿no? ¿Qué es lo que es la crianza? Criar al ser humano, en fin, ¿no? Pero claro, Heidegger resuelve muy bien eso, te fijas tú, porque como que se hace cargo de esa cuestión, ¿no? De que, vaya, el sí mismo que puede ser distorsionado y brutalmente distorsionado. Pero Adorno lo que quiere hacer, de vuelta de su exilio en Estados Unidos, en el MIT, y que vuelve ahí, que se dio para fundar la escuela de Frankfurt, entonces, bueno, su propósito, según declaraciones incluso a los periodistas, es hacer pedazos a Heidegger. Entonces, en ese sentido, claro, eso quizás lo vuelve atractivo también. Es un libro mal intencionado. De frentón. Claro. Pese a que por otra parte, digamos, no, uno podría decir, bueno, Heidegger se las merece todas igual, o sea, no, bien merecidas se las tiene, o sea, por muy grande que sea, ¿no? ¿Cierto? Ahora, el que se las merece mucho más es Carl Schmitt,
Carl Schmitt es un nazi, pero ya a carta cabal. Carl Schmitt apenas, digamos, sucede el Röhrenputsch, digamos, ¿no? Y que es este ministro sin cartera que tenía Hitler ahí en su primer gabinete, ¿no? Entonces, como es el jefe de la SA, ¿no? De la Sturmabteilung, ¿no? O sea, el grupo de choque de los nazis, llega a reclutar 700.000, ¿no? ¿Te fijas tú? Entonces se transforma en un peligro para Hitler y comienza a hacer declaraciones así como, bueno, ya se hizo la revolución nacional, ahora hay que hacer la revolución nacional socialista. Cuando en ese momento Hitler lo que estaba procurando es más bien una alianza con los conservadores, con la Iglesia Católica, 1933, 34. Más estratégico. Mucho claro. Más. Entonces, claro, viene esta argucia a inventar esta cuestión que al parecer tenía alguna base, el homosexualismo y una junta homosexual y bueno, y los asesina a todos, y una masacre pero brutal. Y entonces, ¿quién es el encargado, fíjate, el jurista de justificar todo esto? Carl Schmitt. Y que va a sostener este jurista cosas como, qué sé yo, que lo que es el Rechtum, tal cual, ¿eh? O sea, lo que sería lo jurídico es el Führertum. Es lo que quita el Führer. Y lo que sigue después de eso más encima es que el Eid, el juramento, que en cualquier nación se le brinda la bandera, a la patria, al panteón de los héroes, ¿eh? Te fijas tú, aquí va a ser al Führer, con nombre y apellido, Adolf Hitler. Las Fuerzas Armadas inmediatamente todas organizadas en ese sentido. ¿Ya? Y ese es Carl Schmitt, fíjate, ¿no? Yo creo que muchos que hablan tanto de Carl Schmitt en nuestra tribu filosófica realmente no saben de lo que están hablando. Personaje. Sí, no saben de lo que están hablando. No saben la chichita con la cual se están curando. Así pues.